Hay plantas que no solo se cultivan por su belleza o su aroma, sino porque cargan historias, creencias, respeto y hasta un poco de miedo. La ruda es una de ellas. Para algunos es una planta medicinal poderosa, para otros una protectora del hogar y para muchos una planta fuerte que hay que saber usar con cuidado. En este video vamos a hablar de la ruda sin mitos exagerados, pero tampoco ignorando todo lo que se ha dicho de ella durante generaciones. Te voy a contar cuáles son sus beneficios reales, qué precauciones debes tener, cómo cuidarla correctamente, cómo podarla sin miedo y cómo reproducirla fácilmente. Y al final, también hablaremos de esas creencias populares que la rodean y que siguen vivas hasta hoy. Así que quédate, porque si tienes ruda en casa o estás pensando en tenerla, este video puede cambiar completamente la forma en que la ves. La ruda es una planta fuerte, no es una planta para usar de forma descuidada ni frecuente, porque si no se maneja con precaución, puede hacer más daño que bien. Tradicionalmente se ha usado para aliviar dolores, mejorar la circulación y ayudar en problemas digestivos leves. También se le atribuyen beneficios en la cicatrización de heridas pequeñas, ya que su efecto antiinflamatorio puede ayudar a que una herida poco profunda sane un poco más rápido. En casos de varices, muchas personas la utilizan por su efecto sobre la circulación sanguínea. Ahora bien, hay un punto muy delicado que no se puede ignorar. En algunas culturas, la ruda se ha utilizado para provocar la menstruación, pero esto debe decirse con toda responsabilidad. La ruda puede ser abortiva. Esto se debe a sus propiedades dilatadoras, que pueden afectar gravemente a un feto en desarrollo. Por eso no debe usarse nunca como método anticonceptivo ni consumirse durante el embarazo. La ironía, como muchos dicen, es que esas mismas propiedades han hecho que históricamente se usara para ayudar en el momento del parto, pero esto no significa que sea segura para un uso casero sin supervisión médica. Por esta razón, si alguien quiere aprovechar algunas de sus propiedades de una forma más segura, una alternativa es el aceite esencial de ruda, que puede encontrarse en tiendas naturistas y usarse de forma externa y controlada. Y algo muy importante, los niños pequeños no deberían consumir infusiones de ruda bajo ninguna circunstancia. Además de sus usos medicinales, la ruda también ofrece beneficios muy interesantes simplemente al tenerla plantada en el jardín o cerca de los cultivos. Su olor fuerte y penetrante actúa como un repelente natural, ayudando a alejar roedores como ratones y ratas, que suelen evitar las zonas donde esta planta está presente. De la misma manera, la ruda se utiliza tradicionalmente como repelente de ciertos insectos, ya que su aroma intenso resulta desagradable para muchas plagas comunes del jardín y de la huerta. Por esta razón, muchas personas la siembran cerca de otros cultivos como una forma natural de protección, reduciendo la presencia de insectos sin necesidad de recurrir a productos químicos, aprovechando así una de las funciones más prácticas y menos conocidas de esta planta tan particular. Como ya lo dijimos, la ruda es una planta fuerte, y no solo por sus usos medicinales, sino también por la forma en la que reacciona al contacto directo con la piel. Al manipularla, especialmente si después te expones al sol, puede generar irritaciones, enrojecimiento o ardor. Esto se conoce como una reacción fotosensible, y muchas personas no lo saben hasta que lo viven en carne propia. Es bastante común escuchar historias de personas que podaron su ruda con las manos descubiertas y horas después, al salir al sol, comenzaron a notar manchas, picazón o una sensación de quemadura leve en la piel. No es algo grave en la mayoría de los casos, pero sí molesto y totalmente evitable. Por eso siempre es recomendable manipular la ruda con guantes, sobre todo si vas a podarla, trasplantarla o moverla del lugar. Es una medida sencilla, pero puede ahorrarte varias molestias. Otra precaución importante es evitar tocarte la cara, los ojos o la boca mientras la manipulas, ya que los aceites naturales que libera la planta pueden causar irritación en zonas sensibles. Al terminar, lo ideal es lavarse bien las manos, incluso si usaste guantes, como una forma de cuidado adicional. También es recomendable no manipular la ruda durante las horas de sol más fuerte, especialmente al mediodía. Si vas a podarla o trabajar con ella, hacerlo temprano en la mañana o al final de la tarde reduce mucho el riesgo de reacciones en la piel. Estas pequeñas precauciones marcan una gran diferencia y permiten disfrutar de la planta sin problemas. La ruda no es una planta peligrosa, pero sí es una planta que exige respeto. Entender su fuerza y aprender a manejarla correctamente es parte del cuidado responsable y también de la relación que muchas personas desarrollan con ella a lo largo del tiempo. Las funciones más prácticas y menos conocidas de esta planta tan particular.
Ya que sabemos qué precauciones debemos tener a la hora de manipular esta superplanta, hablemos de cómo cuidar correctamente esta planta. La ruda debe colocarse en un lugar donde reciba buena luz natural, pero no sol directo intenso, especialmente el del mediodía. Y esto no lo decimos por decirlo. En Vivero El Granjero, la ruda es una de nuestras plantas favoritas. Al verlas tan hermosas, decidimos sacarlas al sol directo, para que todas las personas que pasaban apreciaran su belleza y su fuerte aroma. El resultado fue una lección clara. En menos de una semana, nuestras rudas perdieron su color verde intenso, comenzaron a tornarse marrones y se debilitaron, incluso aumentando el riego. Esto pasa porque, aunque es una planta resistente, la ruda no tolera bien el sol directo prolongado y cuando se expone demasiado termina estresándose y perdiendo vigor. ¿Y tú cómo tienes tu ruda? ¿La tienes al sol directo o en un lugar con luz más suave? Cuéntanos en los comentarios cómo la cuidas y si has notado algún cambio en sus hojas o en su color, porque muchas veces pequeños ajustes hacen una gran diferencia. En cuanto al riego, la ruda no es una planta amante del exceso de agua. Se comporta de forma similar a muchas suculentas y plantas rústicas. Prefiere que el sustrato se seque casi por completo antes de volver a regarse, ya que el encharcamiento es uno de los errores más comunes y más dañinos. Un riego adecuado suele ser de 2 a 3 veces por semana, dependiendo del clima y del tipo de suelo. El sustrato es clave, no debe ser solo tierra negra, porque esta se compacta demasiado y retiene mucha humedad, lo que debilita las raíces y favorece la aparición de hongos. Lo ideal es un sustrato aireado que drene bien, permitiendo que las raíces respiren. La ruda soporta terrenos áridos y condiciones algo secas, pero no el exceso de riego ni la humedad constante. Tampoco le gustan las corrientes de aire muy fuertes ni el frío extremo, ya que estas condiciones pueden frenar su crecimiento y afectar su salud general. Cuando se le da el equilibrio correcto entre luz, riego y sustrato, la ruda se mantiene fuerte, aromática y con ese color verde intenso que la caracteriza. Llegamos a un tema que a muchas personas les da miedo, y me incluyo, al menos en el pasado, la poda. Pero con estos consejos ese miedo desaparece. La ruda ramifica bastante, así que si tienes una ruda pequeña que se ha estirado demasiado, lo ideal es podarla entre 10 y 20 centímetros para estimular la aparición de nuevas ramas. El corte debe hacerse en diagonal, para evitar que el agua se acumule en la herida y cause pudrición. Ese pedazo que cortas no lo botes. Más adelante verás que tiene usos muy interesantes. Siempre que podés, haz el corte cerca de uno de los nudos de la planta. Esto ayuda a que la planta se recupere mejor. Además, es fundamental desinfectar las tijeras antes de podar. Y una vez hecho el corte, puedes curar la herida con gel de penca sábila para estimular la cicatrización. Ahora sí se viene lo interesante. Más allá de lo físico, de los cuidados y de sus usos medicinales, la ruda ocupa un lugar muy especial en la cultura popular. Es una de esas plantas que no solo se cultivan, sino que se respetan. Durante generaciones se le han atribuido propiedades protectoras muy poderosas. Y aunque no todos creen en esto, lo cierto es que pocas plantas cargan tantas historias como la ruda. En muchos hogares de Colombia y de toda Latinoamérica, la ruda no se siembra solo porque sea bonita o resistente. Se siembra porque la abuela decía que protegía la casa, porque la mamá decía que absorbía las malas energías, porque siempre estuvo ahí, en una esquina del patio, en una matera cerca de la entrada o junto a la puerta principal. Y casi siempre acompañada de una advertencia clara. A la ruda hay que respetarla. Clientes y amantes de las plantas nos han contado muchas anécdotas a lo largo de los años. Personas que aseguran que ciertas visitas no soportan el olor de la ruda, que apenas entran a una casa donde hay ruda fuerte, se incomodan, se quejan del aroma o buscan irse rápido. Algunos lo relacionan con malas intenciones, otros con envidias, otros con prácticas de brujería. Sea como sea, estas historias se repiten una y otra vez, en distintos lugares, contadas por personas que ni siquiera se conocen entre sí. También hay relatos muy comunes que dicen que una ruda puede estar hermosa durante años y de un momento a otro marchitarse o morir sin una causa aparente. Justo después de una visita incómoda, de una discusión fuerte o de una situación cargada de tensión en el hogar. Según la creencia popular, no es que la planta se ponga triste, sino que cumple su función protectora, absorbiendo esa energía negativa para cuidar a la familia. ¿Es comprobable científicamente? ¿Es una creencia profundamente arraigada? Absolutamente sí. Estas ideas no son exclusivas de Colombia. En muchos países de Latinoamérica, la ruda se considera una planta protectora por excelencia. En México, por ejemplo, se utiliza en limpias energéticas. En Perú y Bolivia forma parte de rituales ancestrales. Y en Europa,
Especialmente en regiones del Mediterráneo como Italia y España, la ruda ha sido históricamente asociada con la protección contra el mal de ojo y las energías negativas. Incluso en la antigua Roma se creía que la ruda protegía contra hechizos y venenos. Hay un mito muy conocido que se repite en varias culturas, que dice que cuando la ruda muere sin razón aparente, es porque ya cumplió su misión. Y aunque esto pertenece claramente al mundo de las creencias y no de la ciencia, lo interesante es cómo estas historias han sobrevivido durante siglos, transmitidas de madres a hijas, de abuelas a nietos, manteniendo viva la presencia de esta planta en los hogares. Creas o no en estas historias, la ruda sigue siendo un símbolo de protección, de tradición y de conexión con quienes vinieron antes que nosotros. Y quizás ahí esté su verdadero poder, no solo en lo que hace, sino en lo que representa, en la memoria colectiva, en la confianza que las personas depositan en ella y en el respeto con el que se le trata. Por eso la ruda no es una planta cualquiera, es una planta cargada de significado. Y aunque muchas de estas historias puedan considerarse mitos, forman parte del valor cultural que hace que la ruda siga viva en tantos hogares alrededor del mundo. Para terminar, hablemos de la reproducción. La ruda es una planta muy común en hogares y jardines, muchas veces heredada de abuelos a padres y de padres a hijos. Esto se debe a que es una planta económica y muy fácil de reproducir. Existen dos formas de hacerlo, por semillas y por esquejes, pero aquí nos centraremos en la más práctica. ¿Recuerdas el pedazo que cortamos en la poda? Puedes colgarlo en un lugar ventilado, sin sol directo, y dejarlo secar unas 2 semanas para usarlo en infusiones. O puedes usarlo para reproducir la planta. Toma una ramita de unos 10 centímetros, retira con paciencia las hojas de la parte inferior y unta la parte cortada con enraizante. Si no tienes, el gel de penca sábila funciona muy bien. Luego siembra el esqueje en tierra húmeda a unos 3 o 4 centímetros de profundidad, asegurándote de que los nudos queden enterrados. En unas 3 a 4 semanas comenzará a desarrollar raíces. Durante este tiempo es importante mantener la humedad sin encharcar. También puedes enraizarla en agua, cambiándola cada 3 o 4 días, y una vez tenga raíces, trasplantarla a tierra. Y así con un simple corte, no solo estás reproduciendo una planta, también estás continuando una tradición que ha pasado de generación en generación. Hoy hablamos de la ruda desde todos sus lados, sus cuidados, sus beneficios, sus precauciones y esas historias que la han convertido en una planta tan especial en tantos hogares. Gracias por quedarte hasta el final y acompañarnos en este recorrido. Si te gusta aprender sobre plantas de una forma clara, cercana y con historia, te invitamos a seguirnos y a formar parte de esta comunidad. Y si quieres que hablemos de alguna otra planta en particular, déjanos tu comentario. En Vivero del Granjero siempre estamos listos para seguir aprendiendo contigo.